Antes de que finalice el verano tengo la tarea de pintar mi casa. En esta oportunidad le pedí ayuda a mi papá, que cuenta con esta máquina, que es un mini compresor de la marca Wagner. Lo tiene hace más de 5 años y los trabajos que he visto que hace con esta máquina han quedado impecables. Además que él me ha hecho muy buenos comentarios en lo que facilita la pintura. Así que vamos a pintar mi casa. Voy a pintar también con el compresor, porque la idea es compartirle lo que ha sido la experiencia de él y también compartirle mis apreciaciones. Yo anteriormente ya pinté mi casa solamente con brocha, con trabajo de más de un día, y vamos a ver cuánto nos demoramos ahora haciéndolo con esta pintura. Como suelo hacerlo, voy a mostrarles primero la máquina con sus características, luego cómo la deben cebar antes de empezar a utilizarla, luego pintando la casa. Después voy a compartir mis apreciaciones de cómo fue trabajar con esta máquina, también un poco rescatando la experiencia de mi papá en estos 5 años que la tiene. Y finalmente cómo deben hacer la limpieza de esta máquina para que así la hagan de forma correcta y que no queden residuos en la manguera, en la misma pistola, y con ello no tengan problemas a futuro. Una vez armada, el fabricante recomienda cebarla con agua primero. Entonces, en un tiesto con agua limpia, van a echar aproximadamente 1 litro. Luego tienen este selector y van a poder seleccionar entre cebar la máquina o utilizar para pistola. Como primero la voy a cebar, la dejo apuntando hacia arriba, retiro esta manguera que es para el cebado y la enciendo. Una vez que la manguera quedó sin burbujas, la vuelvo a poner a su posición y la apago. Luego cambio el selector a pistola y acá la enciendo nuevamente. Y vamos a cebar la manguera. Apago nuevamente y sacamos el agua. Una vez que vaciamos el agua, lo que vamos a hacer ahora es cebarla con la pintura. Y el mismo proceso, cambiamos el selector a cebar, bajamos la manguera y la encendemos. Y el mismo proceso ahora con la pistola. Cambiamos el selector a pistola, tomamos la pistola y la encendemos. Una vez que empieza a salir la pintura, la apagamos. Finalizamos la pintura de la casa y nos demoramos alrededor de 8 horas en pintarla completa. Facilitó enormemente el trabajo. Deben considerar que pueden sonar mucho 8 horas, pero es una casa de 2 pisos. La parte más alta en 2 de sus caras tiene una altura de aproximadamente 8 metros. Entonces todo eso dificulta el trabajo en cuanto a lo que es el tiempo que toma realizarlo.
pueden ver en una de las imágenes que mostré anteriormente, que incluso tuve que acomodar la camioneta para apoyar la escalera y alcanzar la parte más alta. Ahora en lo que respecta a la limpieza de la máquina, hay que ser cuidadoso. Al final del video les voy a mostrar cómo se realiza, y por este mismo motivo es que mi papá solamente la ha utilizado con pintura al agua. En este caso pintamos la casa con un esmalte al agua, semividrillo, y porque es mucho el agua que se necesita para poder limpiar bien la manguera, limpiar la misma pistola, el recipiente, el filtro que tiene. Entonces, al menos él, por todos los años que la ha tenido y la ha utilizado, siempre ha sido con pintura al agua por ese mismo detalle, por la cantidad de agua que se necesita para poder lavarla. Si lo hicieran con una pintura sintética, sería mucho el diluyente al aguarrás que tendrían que utilizar. Tengo la sensación de que este compresor no es más potente que el Lindura que tengo el portátil, pero sí la calidad en el pulverizado de la pistola es muy distinto. Se logra un mejor acabado con esta pistola. Claro, si lo piensan, se podría cambiar la pistola de cualquier compresor y obtener quizá un mejor resultado. Pero también la ventaja que veo en esta es la capacidad que tiene el estanque. El hecho de que tengas esos 5.8 litros es lo que facilita mucho el poder trabajar sin estar interrumpiendo porque se acabó la pintura dentro de los estanques, que al menos los que he visto cuando pintan los vehículos también es pequeño. Son estanques de poca capacidad. Entonces, para lo que respecta a un trabajo grande como es una casa, facilita mucho más que tenga más capacidad para no tener que estar rellenando constantemente. Créanme que consideraría adquirirla porque es mucho lo que facilita el trabajo. El hecho de poder estar rociando la pintura, que entre en cada rincón, incluso porque se puede cambiar el ángulo de rocío. Entonces, con eso te permite también pintar en distinta posición y poder entrar esos rincones que a veces cuesta, incluso con la brocha, al introducirla de lado. Entonces, realmente es una máquina que facilita mucho el trabajo. Así que si no tuviera cómo conseguirla, créanme que sí intentaría adquirirla. Una vez que terminan de pintar, lo primero que hacen es lavar esta parte del recipiente, solamente con agua. Bueno, en este caso, como yo utilicé esmalte al agua, es que lo hago nada más con agua. Si utilizaran alguna pintura acrílica, tendrían que estar lavando esto con diluyente, lo que significaría una gran cantidad de diluyente a utilizar. Cuando estén lavando, tengan cuidado de no sacar el filtro que está aquí abajo. Eso es para que no vaya a entrar algún resto de pintura que esté seca en el ducto de la manguera que va a la pistola. Una vez que el recipiente está limpio, nuevamente lo llenan con agua limpia y, al igual que antes de pintar, van a cambiar el interruptor para beberlo, sacan la manguera y lo van a encender, y de ese modo la manguera va a quedar sin pintura en su interior. Y por último cambian el interruptor para limpiar la pistola. Y una vez que todo está limpio, recomiendan aquí, por donde va el filtro, poner un chorrito de aceite. Y con eso está listo, todo limpio y listo para guardar.
Le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que le dan me gusta a los videos, que hacen comentarios, me dejan sus preguntas, que se han suscrito, que han recomendado incluso los videos, porque así es como este proyecto ha ido surgiendo. De ese modo también YouTube va recomendando los videos a personas que lo necesitan al igual que ustedes. Así que espero que este video les sirva así como ha sido con los anteriores. Nos estamos viendo en otra oportunidad y muchas gracias nuevamente. Que estén muy bien. Chao, chao.